El principal problema estriba en que no aplicamos el método científico a la iglesia, pero que la iglesia implementa el método científico, porque hay que probar, hay prueba y error, análisis, prueba, error, análisis, prueba, error, y empiezas a sacar tus conclusiones. Para los jóvenes, la fortaleza de la juventud es la prueba y error del sistema del dicen, que lo lean, que lo investiguen y que finalmente hagan la prueba, vayamos al Señor, hablemos con Él, pidámosle lo que estamos buscando de la verdad y seguramente yo les testifico que vendrá. Pero si no preguntamos y no estudiamos y no hacemos ese esfuerzo, nunca pondremos en práctica el método científico en cuanto a conocer a Dios. Conocer a Dios es una ciencia. Interesante esto que usted plantea aquí, porque entonces usted está hablando de podemos llegar a conocer a Dios a través de, ¿qué son 4 pasos del método científico? Lo que es el método científico es que tienes que revisar, tienes que estudiarlo, ¿no? Tienes que revisar todo el tema, hacer pruebas, hacer una hipótesis y luego comprobarla. Paso 1, hagan una pregunta. Paso 2, investiguen el tema. Paso 3, elaboren una hipótesis. Paso 4, prueben su hipótesis haciendo un experimento. Paso 5, analicen los datos y saquen una conclusión. Paso 6, compartan los resultados. ¿Cómo sería esto en el Evangelio, hermano Alvaradejo? Tú revisas el folleto de la fortaleza de la juventud, es lo que está pidiendo que hagas. Si estás estudiando, si vas a hablar de Dios y de nuestra fortaleza con Él y de nuestra cercanía con Él, existe, no existe. Mi papá dice que sí existe. Entonces yo tengo que hacer. Si no hago ninguna prueba, nunca voy a saber. Y la evidencia está en lo que hizo José Smith. Él leyó, dijo, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Dio y tuvo la gran experiencia. Y ahora en esta época de gran alumbramiento, en esta época de grandes acontecimientos y grandes milagros, el presidente de la iglesia, profeta, vidente y revelador, nos dice, el Padre tiene una revelación para ti. Haga la prueba, hagamos el método científico y entonces nuestra hipótesis será comprobada. ¿Qué es lo que hizo José? Comprobó que la hipótesis de que el que tiene falta de sabiduría la pide a Dios y le será dada. Es totalmente paralelo en este nuevo curso que se creó, que se llama Mis Preguntas del Evangelio. Hay 7 lecciones preasignadas y después de las 7, perdón, hay 6 y de las 7 a la 14 son preguntas o son temas que los mismos jóvenes plantean. Por eso se llama Mis Preguntas del Evangelio. Y lo que este curso es que te enseña a cómo resolver algunos de los temas o dudas que pudieran surgir en torno al Evangelio, a la doctrina, a la iglesia. Y son 4 pasos fundamentales que se establece para poder ayudarnos a resolver el tema. Uno es analizar la relevancia del tema, ¿no? Que ya hablé un poquito acerca de esto, que tiene que ver el por qué es relevante, por qué es importante, por qué tiene aplicación en mi vida el tema o en qué me va a ayudar el saberlo. Y luego plantea un segundo paso, es profundizar en la comprensión. ¿Qué significa eso? Es ir, estudiar, analizar, escudriñar fuentes inspiradas. Todo esto lo hacemos en el aula de clase. Después de que hacemos esto de profundizar en el Evangelio, aprendemos a expresarnos con claridad, es decir, empezamos a hablar del tema. Yo lo que hago con los jóvenes es que los pongo en círculos, bien, empiezan a ellos a hablar entre ellos sobre lo que están aprendiendo, sobre lo que están leyendo, sobre algún punto importante o relevante de lo que hayan visto. Empiezan los jóvenes a expresarse con claridad y uno menciona una cosa y surge una idea de otro y viene otro comentario de un joven o de una jovencita y se va enriqueciendo muchísimo la clase. Y a veces yo les voy formulando preguntas que los desafían a pensar y vamos profundizando y vamos expresándonos con claridad para aprender a responder positivamente sobre algunas respuestas. Y el paso final que plantea tiene que ver con reflexionar y anotar. Y esto también muy parecido al método científico, ¿no? Que tiene que ver, analizas los datos y sacas tus conclusiones, las pones por escrito y las compartes, ¿sí? Aquí es exactamente lo mismo, hermano Alvaradejo, de que una vez que ya tenemos probada la hipótesis,
la reflexionamos y la anotamos. Y cuando lo hacemos, veo algunas jovencitas, especialmente las jovencitas son bien buenas para eso. Están anotando y les digo al final, me gustaría que 2 o 3 de ustedes compartieran qué sentimientos, qué pensamientos vinieron a su mente, voluntarios, y ya levantan su mano, ¿no? Y vea qué cosas tan maravillosas resultan de este ejercicio. Cuando yo los escucho, digo, caray, qué jóvenes tan valiosos, porque veo los sentimientos más profundos de su corazón reflejados en sus anotaciones que puedo identificar claramente que no vienen sino del Espíritu del Señor, que les inspiran, que los edifica y que los lleva a profundizar y a reflexionar en cuestiones que únicamente se pueden ver y entender a través de los ojos de Dios o a través del Espíritu del Señor. Nosotros hemos hecho una separación entre ciencia y religión. La ciencia nos separa y nosotros la separamos. Pero no, pues estamos estudiando lo mismo, exactamente lo mismo. Y el testimonio es algo que requiere de prueba y error. Definitivamente creo que la fortaleza de la juventud y algunos otros cursos nos orientan a cómo hacer nuestro testimonio, cómo fortalecerlo, cómo guiarlo y cómo obtenerlo, ¿no? Realmente, cómo obtenerlo en medio de toda esta ética de la vida cotidiana, podemos ir entendiendo cómo funciona y cómo se obtiene. Así que debemos asociarnos con la ciencia, ¿no, Salvador? Sí.